Muy buenas tardes, doctor Jorge Verdugo. A continuación vamos a presentar el siguiente video que corresponde a una simulación de audiencia de juicio relacionada con el delito de hurto, conforme a las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. El objetivo de esta representación es demostrar el desarrollo de una audiencia judicial, así como también la participación de las partes procesales y la aplicación de los principios del debido proceso dentro de un caso penal. Asimismo, esta actividad académica busca fortalecer nuestros conocimientos prácticos sobre el procedimiento directo, la actuación oral de las partes y la valoración de la prueba dentro de una audiencia penal. A continuación, se procede a la instalación de la audiencia. Buenos días. Con todos los presentes, soy la abogada Daniel Martínez, jueza de la Unidad Judicial Penal de esta jurisdicción. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo la audiencia de juicio dentro de la casa número 2026-004, seguida en contra del ciudadano Carlos Mendoza por el presunto delito de hurto, tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. Se deja constancia de que esta diligencia se desarrolla bajo los principios de oralidad, contradicción, inmediación, concentración, publicidad y tutela judicial efectiva, garantizando así el respeto al debido proceso, a los derechos constitucionales de las partes procesales. Asimismo, esta autoridad recuerda a los comparecientes que deberán mantener el orden y respeto correspondiente durante el desarrollo de la audiencia. Conforme consta en actas, al encontrarse presente las partes procesales indispensables, se declara instalada la presente audiencia. Solicito a las partes se identifiquen para los efectos de registro. Tiene la palabra Fiscalía, por favor. Muchas gracias, su señoría. Y buenas tardes con todos los presentes. Se comparece el abogado Eric Barba en calidad de fiscal de esta circunscripción territorial dentro del presente procedimiento directo iniciado por delito flagrante de hurto tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. Señalo como casillero judicial y correo electrónico los ya constatados dentro del proceso. Asimismo, comparece la víctima de los hechos investigados, la señora Angie Jaramillo. Fiscalía actuará en defensa de la legalidad, el interés público y de los derechos de la víctima conforme a lo establecido en la Constitución y en el COIP. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra la defensa técnica. Muy buena, su señoría. Colega de Fiscalía y público presente, comparece la abogada Britney Moreira en calidad de defensora técnica del ciudadano Carlos Mendoza, ratificando el domicilio judicial y los medios de notificación constante dentro del expediente como tal. La defensa comparece a esta audiencia con la finalidad de garantizar el pleno respeto a los derechos constitucionales de mi defendido, especialmente el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa técnica adecuada. Aquí se deja constancia de aquello no existiendo cuestión previas que resolver. Se concede la palabra a Fiscalía para la presentación del alegato de apertura. Muchas gracias, su señoría. Fiscalía demostrará durante esta audiencia que el ciudadano Carlos Mendoza incurrió en el delito de hurto el día 10 de mayo del presente año, aproximadamente a las 11 de la mañana. El procesado ingresó al local comercial de la propietaria, la señora Angie Jaramillo, simulando ser un cliente habitual. Aprovechando de la presencia de muchas personas en el establecimiento, tomó un dispositivo electrónico valorado en $150 y procedió a ocultarlo dentro de su abrigo. Posteriormente cruzó deliberadamente la línea de cajas sin cancelar el valor del producto e intentó abandonar el establecimiento de una forma apresurada. La conducta del procesado fue advertida por la víctima y por el personal de seguridad, quienes procedieron a retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional. Además, Fiscalía demostrará que que el actuar del ciudadano fue consciente y voluntario,
configurándose así todos los elementos constitutivos del delito de hurto establecidos en la normativa penal vigente. Durante esta audiencia, Fiscalía presentará una prueba testimonial y documental que acreditará tanto la existencia material de la infracción como la responsabilidad del ciudadano Carlos Mendoza en calidad de autor directo. Solicitaremos oportunamente se dicte sentencia condenatoria conforme al derecho. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra en la defensa técnica. Gracias, su señoría. La defensa demostrará que los hechos no ocurrieron con la intención dolosa que Fiscalía pretende atribuir a mi defendido. El señor Carlos Mendoza atravesaba una situación emocional compleja derivada de problemas familiares y laborales, además de padecer un cuadro de estrés crónico y trastorno severo de distracción previamente diagnosticado. El día de los hechos, mientras sostenía el artículo, recibió una llamada telefónica relacionada con una emergencia familiar. Debido al estado de ansiedad y confusión generado en aquel momento, guardó el producto de manera inconsciente dentro de su chaqueta mientras intentaba salir a coger un poco de señal telefónica. No existió planificación, violencia, intimidación, ni mucho menos intención deliberada de apropiarse del bien como tal. La defensa demostrará que se trató de una conducta accidental y no de un actuar doloso. También se evidenciará que mi defendido colaboró en todo momento con el personal de seguridad y que el bien fue recuperado inmediatamente sin causar perjuicios económicos permanentes al establecimiento. Solicitaremos que se ratifique el estado de inocencia de mi defendido o, en su defecto, que se consideren ampliamente las circunstancias atenuantes. Perfecto. Concluidos los alegatos de apertura, se da inicio a la etapa probatoria. Fiscalía, presente su prueba, por favor. Muchas gracias, señoría. Solicito que se recepte el testimonio de la señora Angie Jaramillo, víctima directa de los hechos. Asimismo, solicito se incorpore como prueba documental el informe policial de aprehensión y las capturas fotográficas obtenidas de las cámaras de seguridad del establecimiento. Aquí se admite la prueba documental anunciada por Fiscalía por cumplir con los requisitos de pertinencia y legalidad. Continúa con la recepción del testimonio. Señora Angie Jaramillo, acérquese, por favor. Le recuerdo que tiene la obligación legal de decir la verdad en esta diligencia. De faltar a ella, podría incurrir en responsabilidades legales. ¿Jura decir la verdad de cuanto conozca y se le pregunte? Sí, juro. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Muchas gracias. Señora Angie Jaramillo, indica al tribunal qué ocurrió el día 10 de mayo en su establecimiento comercial, por favor. Buenos días, Su Señoría. Yo me encontraba supervisando el área de cajas cuando observé ingresar al señor Carlos Mendoza. Al inicio parecía un cliente normal. Sin embargo, comenzó a mirar constantemente hacia los lados y eso llamó mucho mi atención. Por precaución, revisé las cámaras de seguridad y observé claramente cómo tomó un dispositivo electrónico del estante y lo escondió dentro de su abrigo. Luego caminó directamente hacia la salida sin acercarse a pagar el valor del producto. Cuando cruzó el área de cajas, el guardia de seguridad le pidió detenerse y al revisarlo encontraron el artículo escondido. Perfecto. Otra pregunta. ¿El producto sufrió algún daño? No, señor fiscal, el artículo fue recuperado inmediatamente y se encontraba en perfectas condiciones. Listo. También, ¿el ciudadano manifestó alguna intención de pagar el producto antes de ser retenido? No, señor fiscal, el ciudadano nunca manifestó intención de pagar ni se acercó a las cajas. Perfecto. ¿Reconoce usted al ciudadano que tomó el artículo? Sí, es el señor que está sentado junto a su abogada. Que conste en actas la identificación realizada por el testigo. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias. Perfecto. Defensa puede realizar su contrainterrogatorio. Gracias, señoría.
Señora Angie Jaramillo, ¿usted observó directamente si mi defendido mantenía una llamada telefónica al momento de dirigirse hacia la salida? Sí, parecía estar hablando por teléfono. Ok. ¿Y notó usted si se encontraba alterado o nervioso? Sí, parecía bastante apresurado y nervioso. Ya, otra pregunta. ¿El producto fue recuperado de manera inmediata y en perfecto estado? Sí, ¿Mi defendido también le colaboró con el personal de seguridad al momento de la revisión? sí, no puso resistencia. Ok. Una última pregunta. ¿En algún momento mi defendido intentó agredir al personal del establecimiento como tal? No, en ningún momento. Muchas gracias, su señoría. No tengo más preguntas. Perfecto. Tal vez Fiscalía tiene más pruebas que practicar. No, su señoría. Fiscalía ha concluido la presentación de las pruebas correspondientes. Perfecto. Defensa, ¿presentará alguna prueba adicional? Sí, su señoría. La defensa solicita que se incorpore un certificado psicológico que acredite el cuadro de estrés y ansiedad que atravesaba mi defendido en aquel momento de los hechos. Fiscalía no presenta ninguna objeción con respecto a la incorporación del documento. Perfecto. Siendo así, se admite la documentación presentada por la defensa por considerarla pertinente para el análisis integral del caso. Con esto se declara concluida la etapa probatoria. Concluida la práctica aquí de la prueba, se concede la palabra a Fiscalía para su alegato final, por favor. Muchas gracias, su señoría. Durante esta audiencia ha quedado plenamente demostrado la existencia de la infracción y la responsabilidad como tal del procesado. La víctima identificó claramente al ciudadano Carlos Mendoza y explicó cómo ocultó el artículo y cruzó el área de cajas sin efectuar pago alguno. La conducta despliega evidente conocimiento y voluntad de apropiarse del bien ajeno. Si bien Fiscalía reconoce que el artículo fue recuperado y que el procesado no posee antecedentes penales, ello no elimina la existencia del delito. Las pruebas actuadas han sido coherentes, suficientes y concordantes para demostrar la responsabilidad penal del procesado. Por estas razones solicitamos se emita sentencia condenatoria conforme al Código Orgánico Integral Penal. Ok, ahora tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, señoría. Fiscalía no ha logrado destruir completamente el principio constitucional de inocencia. Ha quedado evidenciado que mi defendido atravesaba una situación emocional crítica al momento de los hechos. Además, el bien fue recuperado de manera inmediata, no existió ningún tipo de violencia, tampoco hubo afectación patrimonial definitiva y además mi defendido colaboró con las autoridades tomando en cuenta que carece de antecedentes penales. Asimismo, la defensa ha presentado documentación psicológica que demuestra el estado emocional y mental que atravesaba mi defendido en aquel momento. Solicito que estos elementos sean valorados bajo los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y humanidad. Pedimos que se ratifique su inocencia o subsidiariamente se aplique la sanción menos gravosa permitida por la ley como tal. Perfecto. Luego de escuchar atentamente los argumentos expuestos y valorar integralmente las pruebas prácticas durante la audiencia, este juzgado procederá a emitir una resolución oral. De la prueba testimonial y documental presentada, se verificará que el ciudadano Carlos Mendoza ocultó un artículo electrónico y atravesó la línea de la caja sin cancelar valor correspondiente alguno. Estos elementos también permiten acreditar aquí la existencia material de delitos de hurto. No obstante, también se considera circunstancias atenuantes, como la inexistencia de antecedentes penales, la recuperación inmediata del bien, la colaboración del procesado, la ausencia de
violencia e intimidación y las circunstancias personales y emocionales acreditadas por la defensa. En consecuencia, esta autoridad declara la responsabilidad del ciudadano Carlos Mendoza como autor del delito de hurto. Sin embargo, considerando el principio de proporcionalidad y las circunstancias atenuantes concurrentes, se impone una sanción de 40 horas de servicio comunitario y una amonestación verbal. Se advierte al sentenciado que deberá abstenerse de reincidir en conductas similares y cumplir integralmente la medida impuesta por esta autoridad judicial. Notifíquese y cúmplase. Se declara concluida la presente audiencia. Compañeros, una vez finalizada la simulación, considero que aquí prácticamente es importante reflexionar sobre el aprendizaje obtenido durante la práctica académica. ¿A qué me voy? Desde este rol prácticamente de juzgador, esta experiencia permite comprender la importancia aquí también de mantener la imparcialidad judicial y garantizar el respeto al debido proceso durante las etapas probatorias de la audiencia. También, además, aquí pudimos evidenciar cómo la valoración directa de la prueba, la correcta aplicación de los principios procesales, cómo resultan fundamentales para emitir una decisión justa y motivada dentro de un proceso. También fue importante tomar en cuenta, observar el desarrollo de la oralidad jurídica dentro de ello y respeto también entre las partes procesales y dentro del juicio. Eric, ¿qué reflexión, por ejemplo, puedes aportar desde Fiscalía? Cuéntanos. Muchas gracias, Daniel. Desde el punto de fiscalía, esta actividad nos demuestra la importancia de construir una teoría del caso clara, coherente y sustentada en pruebas objetivas. Asimismo, pudimos comprender la relevancia de la argumentación jurídica y de la práctica adecuada del interrogatorio y contrainterrogatorio dentro del sistema oral. Esta simulación también nos permite analizar cómo la Fiscalía debe actuar no solamente para emitir una sanción, sino también para garantizar el respeto a los derechos constitucionales y procesales de todas las partes. Considero que este tipo de ejercicios fortalece nuestras habilidades de litigación oral y muestra preparación profesional para futuras actuaciones judiciales como tal. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Por parte de la defensa, esta experiencia permitió comprender la importancia de derecho a la defensa técnica y del principio de presunción de inocencia como tal. Aprendimos que el trabajo de la defensa no consiste únicamente en contradecir a fiscalía, sino también en garantizar que se respeten los derechos fundamentales del procesado y que las decisiones judiciales sean proporcionales y motivadas. Además, esta práctica nos ayudó a desarrollar habilidades de análisis jurídico, argumentación oral y manejo adecuado de estrategias de defensa dentro de una audiencia penal. También fue importante identificar cómo las circunstancias personales y sociales pueden influir de alguna u otra manera en la valoración de un caso en concreto. Sí. Como víctima, considero importante que existan mecanismos judiciales que permitan proteger los derechos de las personas afectadas y garantizar el acceso a la justicia. Esta actividad también nos permitió comprender la importancia de la participación de la víctima dentro del proceso penal y cómo su testimonio puede contribuir al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, aprendimos que el sistema judicial no solo busca solucionar, sancionar, sino también resolver los conflictos de manera justa y proporcional. Perfecto. Finalmente, como grupo aquí consideramos que esta simulación fue una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Porque nos permitió aplicar aquí los conocimientos jurídicos ya dados, teóricos, en contexto práctico, simulando el desarrollo de una real audiencia penal. Además, también fortalecimos las habilidades de expresión oral, interpretación jurídica, trabajo en equipo, manejo de procedimiento de establecimiento en el Código Orgánico Integral Penal. También consideramos este tipo de actividades académicas que contribuyen significativamente para nuestra formación profesional y una mejor comprensión en el funcionamiento de administración de la justicia en el Ecuador.
Con esto, doctor Jorge Eduardo Verdugo, damos por concluido nuestro trabajo grupal. Muchas gracias por su atención.